Actualmente, si hablamos de equipos rusos, encontraremos al Spartak de Moscú, al Dinamo de Moscú, al Zenit de San Petersburgo, pero ¿cómo os quedaríais si os dijera que el Dinamo de Moscú tiene relación con el Dinamo de Kiev, con el Dinamo de Zagreb y que el Spartak de Moscú también tiene relación con el Spartak de Praga? Hoy vamos a descubrir aquí cuál es el origen de todos los equipos que actualmente juegan en países de la antigua Unión Soviética. No te olvides de darle al like, suscribirte y comentar si te apetece. Bienvenidos. Bueno, pues ahora sí, entramos en materia. Lo primero de todo, para hablar de la Unión Soviética, o también llamada URSS, es que era una unión de repúblicas soviéticas socialistas, exactamente 15 repúblicas que actualmente son países que existió desde 1921 hasta 1991, nada más y nada menos que 70 años. Pero nos vamos a centrar sobre todo, evidentemente aquí en Estadio Directo, en el deporte y aún más en el fútbol, obvio. Y es que en esta época las personas deportistas eran consideradas las personas más sanas y más inteligentes, por lo tanto, de aquí a que se crearan 35 sociedades deportivas que comprendían nada más y nada menos que entre 20 y 50 modalidades deportivas diferentes cada una. Pero nunca nos hemos preguntado por qué en Ucrania tenemos un Dinamo, también lo tenemos en Rusia, en Alemania, en Croacia. ¿Realmente tienen un parentesco en común? Pues hoy vamos a hablar de ello. El primero del que vamos a hablar es Lokomotiv. Lokomotiv, lo que es la palabra, que es lo que nos tenemos que centrar primeramente, no es más que locomotora en ruso. Y es que, fundada en 1936, esta franquicia, que comprendería equipos tan importantes como el Lokomotiv de Moscú, el de Leipzig, el de Sofía y el Lokomotiv de Kiev, entre otros, fue fundado por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Ferroviaria, es decir, todos aquellos que trabajaban en la industria ferroviaria, desde los que conducían esos trenes hasta los que montaban las vías, pues hicieron esta franquicia en la cual en cada república tenía uno o varios equipos que se sintieran representados por ellos y pudieran jugar partidos de fútbol. Lokomotiv estuvo presente en 40 deportes y actualmente sigue estando en 24 países de Europa. Además, en 1972, esta franquicia contaba nada más y nada menos, que se dice pronto, con 1 millón de deportistas entre todas las modalidades que tenía. Desde 1992, año después de la ruptura de esta Unión Soviética, estos equipos pertenecen a la Asociación de Sociedades Deportivas de la Industria Ferroviaria de antiguos países de la URSS, es decir, una asociación que engloba a todos aquellos equipos que fueron fundados en la Unión Soviética por la industria ferroviaria. Ahora hablaremos de Zenit. No hay que ser muy listos para conocer esa franquicia que entre los equipos que tenía era el Zenit de Leningrado, que actualmente, tras el cambio de nombre de la ciudad, es el Zenit de San Petersburgo, que relativamente hace muy poco ganó esa Copa de la UEFA y varias ligas rusas. Lo primero a destacar, el nombre de este equipo, Zenit, no es nada más y nada menos que del griego Zenit, lo que pasa es que es con C. Y esta palabra representa la parte más alta del cielo visto desde un observador. Es decir, que si tú te pones a mirar el cielo, la parte más alta que ves desde tu perspectiva, eso se le llama el Zenit. De esta forma, esta franquicia con el nombre lo que quería decir es que eran, digamos, pues el top, ¿no? El equipo más alto, más grande de toda la Unión Soviética. Esta franquicia fue fundada por la industria armamentística. Todos aquellos trabajadores de fábricas donde hacían tanto balas como armas, tanques, pues tenían este equipo, esta franquicia, que les representara. Fue fundado en 1936 y como anécdota hay que decir que esta franquicia con tantos clubes llegó a tener hasta 13.000 estadios de fútbol en su propiedad. Bueno, ahora ya nos metemos, digamos, un poquito más en el corazón de esa Unión Soviética y ni más ni menos que en su policía. De ahí surgió el Dinamo, y es que esta franquicia, que actualmente
tiene, digamos, de todas las que vamos a nombrar, tiene más número de equipos importantes, ya que tenemos el Dinamo de Kiev, uno de los mejores equipos de Ucrania, el Dinamo de Moscú, el Dinamo de Bucarest. Es decir, tiene un montón de equipos que actualmente todo el mundo los conocemos y los podemos, los podemos emparejar simplemente por su escudo. Y es que casi todos, prácticamente diría que todos, tienen esa D cirílica que representa Dinamo. La palabra Dinamo, no sé si muchos de vosotros os podrá sonar a otra cosa, pues sí. Dinamo también se conoce a un generador eléctrico inventado por un alemán que le dio este nombre porque ni más ni menos que esta palabra en griego significa poder en movimiento. De esta forma esta franquicia le puso el nombre de Dinamo porque, digamos, en aquella época pues todo empezó a moverse en aquella Unión Soviética. Era, digamos, lo que todos consideraban que iba a ser el mejor país del mundo, no la mejor, la potencia más grande. Entonces ese poder en movimiento le daba como fuerza, ¿no?, al nombre de este equipo. Fue fundado en 1923 por grupos de la policía secreta e inteligencia soviética, entre las cuales se encontraba la KGB. Por lo tanto, cuando veis ahora mismo un partido del Dinamo de Kiev, del Dinamo de Moscú, del Dinamo de Zagreb, veis esa D, pues sí, pensar que todo aquello surgió porque era un equipo que estaba llevado por el Ministerio del Interior de la Unión Soviética y era, bueno, pues llevado por policías, espías y miembros de esa inteligencia soviética. Bueno, pues ahora ya nos vamos a meter un poquito más en el corazón de esta Unión Soviética. Y bueno, pues vamos a tener que coger un tanque porque ni más ni menos vamos a hablar de un equipo del ejército ruso. Este es el CSKA de Moscú, que traducido al español, las siglas lo que significan realmente es Club Deportivo Central del Ejército. Por lo tanto, estaba tanto llevado y fue fundado por el ejército, y los jugadores que empezaron, evidentemente, estos equipos de dicha franquicia, pues eran miembros del ejército de la Unión Soviética. Es una de las primeras franquicias fundadoras de la primera liga soviética de fútbol y la primera sociedad deportiva de la época. Y es que se fundó en 1911, o sea, incluso antes de ese 1921, que fue cuando se fundó esa Unión Soviética. El CSKA de Moscú era, digo era porque realmente ahora mismo ya no está tan fuerte como en aquella época, era el equipo más poderoso de toda la Unión Soviética. Y es que al estar regentado por el ejército, cada vez que querían fichar a un jugador importante o un jugador que ellos veían con mucho futuro, lo que hacían era llamar a ese jugador, a esa persona, al ejército. Esta persona evidentemente no se podía negar a ir al ejército porque si no, evidentemente, pues podrían condenarlo. Y una vez dentro del ejército solo podía jugar para el CSKA de Moscú y por eso tenían el mejor equipo de la época y uno de los más galardonados. Era un poco la excusa de te llamo para el ejército, pero luego jugarás para mi equipo y no te puedes negar. Y por eso es el más poderoso y es uno de los, sobre todo en la Unión Soviética, uno de los equipos más importantes y más laureados. Ahora vamos a hablar del último y bueno, he dejado este equipo para el último porque bajo mi punto de vista creo que es el... Bueno, a lo mejor no más importante, pero sí que con un buen par. Es decir, este equipo tenía un buen par y bien gordo, por así decirlo, ¿sabes? Vamos a hablar del Spartak. Evidentemente todos conocéis al Spartak de Moscú, al Spartak de Praga. Hay un montón de equipos, pero la franquicia Spartak, que recibe el nombre de Espartaco, ni más ni menos. Y bueno, pues Espartaco en la época romana no era más que un rebelde que luchó contra el Imperio Romano. Que en aquella época, pues evidentemente casi nadie quería estar en contra del gobierno, pero este Espartaco, como muchos de vosotros conoceréis, pues le daba igual y luchaba contra el pueblo romano. Ya iréis viendo un poquito por qué este equipo se llama así. Pues sí, si le han puesto un nombre de un rebelde, es porque evidentemente este equipo fue fundado y regentado por rebeldes. Y es que se considera como el equipo del pueblo, pero también como el equipo de los detractores del comunismo, y es que estaban en contra del gobierno comunista. Tanto es así que los 4 fundadores del equipo, que eran hermanos, y 10 jugadores del equipo, estuvieron a punto de asesinar a Stalin. De hecho, fueron condenados porque los pillaron planeando el asesinato de este. Esta franquicia fue fundada en 1935 y hemos dicho que es la denominada franquicia o el equipo del pueblo porque además de ser la más grande, también era el que más industrias representaba. Ni más ni menos
que estaba compuesto por 6 millones de personas, de ahí también a que fuera la franquicia más grande de toda la Unión Soviética, y es que incluía a la industria del comercio, de la educación, de la salud, de la cultura, del transporte y muchas más. Y bueno, realmente hay muchísimas más sociedades deportivas de aquella época, a lo mejor menos importantes, pero no menos conocidas, como por ejemplo la del Torpedo, grandes equipos como el Torpedo de Moscú, que fue fundado por la industria automovilística. Luego también tenemos el Shakhtar, que bueno, pues evidentemente, sobre todo en Ucrania con ese Shakhtar Donetsk, fue fundado por la industria minera. Y luego el Estrella Roja, como por ejemplo tenemos el Estrella Roja de Belgrado, campeón de la Liga de Campeones, uno de los pocos campeones de la Champions de la Unión Soviética, que fue fundado por un grupo de jóvenes deportistas antifascistas también, de una forma que querían ser representados en esta Unión Soviética contra el fascismo. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado, sobre todo que suscribáis para poder ver todos los vídeos aquellos que subamos y para que evidentemente, pues oye, no nos perdáis, y así nosotros también vemos que bueno, pues que nuestra comunidad va creciendo poco a poco, que le deis me gusta y que comentéis si hay algún equipo que os ha impactado más, si hay algún equipo en el cual ahora mismo, sabiendo un poquito más de la información, os sintáis representados. Y sobre todo, si queréis que hagamos más vídeos de cada sociedad deportiva o que incluso indaguemos un poquito más en esta Unión Soviética y en el origen de estos equipos de fútbol, pues que lo comentéis, que le deis me gusta, que compartáis, porque compartir es vivir. Y sobre todo, os vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.